a la senadora federal por el estado de Guanajuato de Morena, Antares Vázquez Alatorre, a quien saludo con mucho gusto a esta hora de la mañana. Senadora, muy buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, Vicente, mucho gusto en saludarte y saludarles a todas y a todos. Oiga, senadora, ayúdenos a entender qué fue lo que pasó ayer, porque ayer durante Sin Censura hablábamos de que parecía que todo estaba encaminado a que Higinio Martínez se convirtiera en presidente de la mesa directiva. Después se da el voto a favor de Alejandro Armenta, el senador de Puebla. Y después, esto que es, no sé si tenga precedentes en el Senado, un jaloneo ahí horrible, y ya no sabemos si esto fue una victoria para Ricardo Monreal, quien es visto como, pues, como traidor por muchos en el obradorismo, en el cuatroteísmo, y no sé si al final Ricardo Monreal ganando pierde. Yo sé que ustedes le están apostando a la unidad, pero creo que merecen las audiencias una claridad de qué fue lo que ocurrió, o al menos cómo entiende usted lo que ocurrió, senadora. Mira, aquí hay varias cosas, Vicente, y yo sí quiero, en aras de la pedagogía política, tratar de explicar algunas cuestiones. Primero, hubo una operación interna muy pesada para posicionar a Armenta. Y efectivamente muchos fuimos en la votación interna por Higinio. Pero esto no puede entenderse nada más como una votación y ya, sino desde el martes en nuestra plenaria, que fue abierta a todos los medios, se montó todo un show en el que se desafió abiertamente al presidente de México diciendo que el pleito era con él y que todos los temas internos que nosotros, digo, a nosotros nos gusta la transparencia sin duda, pero hay temas internos que como grupo parlamentario tenemos que tratar, y se empeñó el coordinador Monreal en que estuvieran los medios presentes en una discusión que además él y su grupo cercano azuzaron con grandes aspavientos y gritos, ¿no? En contra abiertamente ya del presidente y abogando supuestamente por la autonomía del Senado, que no ha dejado de ser autónomo. Nosotros también respetamos la autonomía y la separación de poderes. Sin embargo, somos compañeros de un mismo proyecto con el presidente, y el proyecto es lo que nosotros defendemos y lo seguiremos haciendo. Entonces, hubo una operación muy pesada al interior para votar por Armenta. Ayer también así en el canal del Congreso y entre todos los medios, se hizo la votación interna y quedó Armenta y Ana Lilia Rivera, que es una extraordinaria compañera, por cierto. Fueron dos votaciones separadas, pero bueno, así se constituyó, se eligió al presidente y la vicepresidenta de la Cámara. Pero lo que sucedió después está revestido de muchas cosas y ciertamente es una situación muy compleja, porque primero, la oposición comenzó a amagar. La oposición lo que pretendía era ellos poner a un presidente de la mesa directiva de la oposición. Hace tiempo que han estado pues amagando con eso, ¿no? Sobre todo el PAN. Y ayer pretendían hacerlo. Lo que estuvieron intentando fue decirle, le dijeron a Monreal que si él quería tener el control absoluto, porque todo el mundo identifica a Alejandro Armenta en el grupo de Monreal, que si él quería tener el control absoluto del Senado, que mejor pues fuera él el presidente y que ellos lo apoyaban, ¿no? Entonces estuvo, no, pues ¿cómo? ¿No? Entonces fue la discusión durante horas. Durante horas nosotros estuvimos aquí y empezó a haber, digamos que palomas mensajeras de la oposición hacia algunos de nosotros, a los que identifican como los duros de Morena. Y la situación de lo que nos planteaban era que ellos tenían 53 votos y que fuéramos 12 votantes de los duros de Morena a votar en contra de Armenta, y que ya después discutíamos a quién poníamos, ¿no? Esto era una trampa claramente, porque tenían ya un juego muy perverso establecido, incluso con Monreal, ¿no? Entonces lo que querían era que nosotros traicionáramos a nuestro grupo parlamentario para irnos con la oposición. Y aquí es muy importante que la gente entienda algo, que nosotros
No estamos de acuerdo con muchas de las cosas que se han hecho desde la coordinación del grupo parlamentario, pero no somos traidores de nuestro movimiento y menos vamos a andar pactando con la oposición para golpear a nuestro movimiento. Pero el planteamiento era ese y lo que querían era después ellos recular, como lo hicieron además, y dejarnos exhibidos a nosotros, los del núcleo duro de Morena. Entonces, por supuesto que no caímos en eso. Se dio la primera votación que estuvo empañada con una serie de cosas que hablaba ahí Verónica Delgadillo de un voto diferido. No entiende la señora que diferido es en el tiempo y diferenciado es que sean diferentes. Y además se salió corriendo de la mesa directiva a su grupo parlamentario llevándose documentos. Entonces esa votación se anuló por falta de claridad. Pero yo lo que hice, Vicente, es, sabemos que el voto es secreto, pero como nos querían acusar a nosotros de traición, yo puse mi boleta abierta en lo me tocaba votar en mi escaño y que todos los que pasaban muchos por mi escaño, vieran que yo no estaba traicionando y así lo hicieron varios compañeros también identificados con el bloque duro. Entonces, pues sucede la segunda votación en la que Armenta se queda con 60 votos, cuando se requerían al menos, requería uno más o dos más para los que estábamos en ese momento en el Senado. Y nadie pasó, porque la oposición lo que hizo efectivamente anuló sus votos, todos sus votos, pero llama la atención, en Morena con los aliados teníamos la mayoría simple y no sucedió. Entonces empezó a correr por ahí, es que están traicionando gentes y empezaron a decir que nosotros, dije, aquí está mi voto y así estuvo desde el principio y les consta a varios y así varios compañeros. Entonces comenzaron a decir que enseñáramos nuestros votos. Dije, yo no tengo ningún problema con enseñar mi voto, pero empezaron a cabildear y por allí se empezó a filtrar incluso hacia Armenta el tema de que por instrucciones del coordinador, algunos de los aliados y de los de Morena tenían que votar en contra de Armenta. Y así se explicaba esto. Andaban sucediendo, era un ambiente muy extraño el que estaba ocurriendo ayer en el Pleno del Senado, y nosotros no caímos, seguimos exhibiendo nuestro voto. En la tercera votación, aquí hay que, cabe recordar con la gente que el día de ayer, antes de las 12 de la noche, tenía que rendir protesta a la nueva mesa directiva, porque si no, se genera un vacío de poder en el Senado. Entonces, era ya muy tarde, ya eran como las 11 de la noche cuando ocurrió la tercera votación, y cuando se dio todo esto, que empezaron a darse cuenta de que había una instrucción de votar en contra de Armenta. Para la tercera votación, la oposición ya no anuló sus votos y votó por todos los demás integrantes de la mesa directiva, pero Armenta votaron en contra y ellos pusieron el nombre de Ricardo Monreal, toda la oposición. Eran los votos de ellos. Nosotros votamos por Armenta y quedaron todos los demás. Entonces, el que quedó con menos votos de toda la mesa directiva fue Alejandro Armenta. A él, yo creo, quiero pensar que ya le queda claro que hubo una traición, pero de allá, de fuego amigo, muy amigo de él, ¿no? Entonces, eso es lo que sucedió. ¿Por qué pretendían dejar a Armenta en una posición de debilidad? No lo sé. O sea, de la oposición me queda claro, pero del resto no lo sé. Entonces están ocurriendo cosas muy extrañas. Alejandro Armenta es el presidente del Senado, finalmente rindieron protesta y pues ya, hoy vamos a arrancar el periodo de ordinarias en la sesión de Congreso General, que será a las 5 de la tarde en la Cámara de Diputados, y también recibiremos en esa sesión el informe del presidente para su análisis subsecuente. Entonces, digamos que son tiempos interesantes. Es muy claro, Vicente, que hay no solo hielo desde Palacio Nacional hacia el coordinador Monreal, sino que está metido absolutamente en un congelador. Entonces, bueno, vamos a tener que empezar a ir tomando determinaciones, vamos a ver qué ruta podemos seguir. El senador César Cravioto decía, dejémosle el golpeteo a la oposición, cerremos filas, esto lo dijo en la plenaria, y creo que no le cayó muy bien que digamos precisamente a Ricardo Monreal. Ayer César Cravioto fue entrevistado por Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela. Lo vamos a buscar durante el día a César Cravioto para platicar con él, también al senador
Alejandro Armenta, porque esto es importantísimo para las reformas, para que avancen las iniciativas y las propuestas del presidente. Se necesitan de los votos en el Senado. ¿En dónde están las lealtades? ¿Con el presidente? ¿Con los arreglos que hace Ricardo Monreal? Que no necesariamente, creo yo, esa es la lectura que doy, son los del movimiento de la Cuarta Transformación. Escuchemos parte de lo que dijo César Cravioto ayer y seguimos platicando con Antares Vázquez Alatorre. Que no le regateamos nada al presidente de la República. Al fin de cuentas, tenemos que seguir transitando en esta situación compleja que tenemos en el Senado de la República y tenemos que plantear, aquí hay, insisto, un grupo de senadores y senadoras que estamos planteando algo distinto a lo de nuestro coordinador parlamentario, porque no veo otra salida, porque no creo que el senador Monreal modifique la estrategia que tiene, los planteamientos que ha tenido. Entonces, más bien es los otros senadores que empezamos a plantear ya públicamente pues en el debate político. Porque yo también ayer reconocí que en el tema propiamente legislativo, pues las cosas han salido bien en términos generales, pero nuestra función no solo es legislativa, también es política. Y en el tema político, en el tema de la posición política, es donde ha habido más diferencias y es donde es probable que las diferencias se ahonden y que las diferencias salgan más a la luz, pero eso creo yo que es más sano a que la sociedad en su conjunto piense que todos los senadores coincidimos con el coordinador Monreal sobre ciertos temas que claramente no coincidimos. Entonces, pues si por parte de él va a seguir generando distancia de los planteamientos del presidente y del gobierno, pues entonces habrá un grupo de senadores que salgamos una y otra vez a decir, bueno, es la opinión de él y que tal vez la respalda un grupo de senadores, pero otro grupo de senadores pensamos de manera distinta. Ahí están las declaraciones de César Cravioto y esto me da la pauta para preguntar, senador Antares Vázquez Alatorre, ¿qué papel está jugando entonces Ricardo Monreal? ¿Hasta dónde se va a estirar la liga o en qué momento se reventaría la liga? Porque cuando entrevisté a Ricardo Monreal dice, yo voy a quedarme en Morena hasta donde mi dignidad me lo permita. Pues whatever that means, como dice el gringo, ¿no? Lo que signifique eso. ¿Hasta dónde, senadora? Entendiendo que Ricardo Monreal podría ir por otra ruta que no es necesariamente la del presidente de la República y la de la 4T. Te pregunto, ¿a qué está apostándole Ricardo Monreal? ¿A qué está jugando Ricardo Monreal? Y si Ricardo Monreal gana ayer con la elección de Armenta o pierde ganando. Dame tus reflexiones, senadora. ¿Qué ruta está siguiendo el senador Monreal? Es algo que no me queda del todo claro porque podemos estar en total desacuerdo con él, pero de que es un político hábil lo es y que tiene experiencia, la tiene. Entonces, llama mucho la atención una postura de confrontación con el presidente más legítimo de los últimos años, con un presidente súper poderoso en el sentido de que el pueblo lo respalda, sin duda. Entonces, es estirar la cuerda que yo creo que está a punto de reventarse. Lo que sucedió en la plenaria del grupo el martes, en donde no acudieron buena parte de los secretarios invitados, incluso Mario Delgado, el presidente del partido, tampoco asistió, pues es una señal muy clara de que en Palacio no hay ya ningún interés en esa relación. ¿Qué va a hacer él? No sé. Yo creo que él está jugando a amagar para sacar algún beneficio en la elección del 24, que no creo que le reditúe mucho, pero si sale fortalecido, aparentemente salió fortalecido porque la pretensión es decir, no hombre, es que nadie controla el Senado como él tiene el absoluto control, como vimos, no, porque fue una victoria pírrica, porque en medios el día de hoy y en la percepción popular es de, ¿qué onda? O sea, ¿qué está pasando cuando pone un presidente que ha sido el que ha llegado en mayor debilidad en lo que llevamos
en el Senado desde 2018, porque todos los demás presidentes y presidentas fueron votados de manera mayoritaria y acá llega en debilidad y creo que en buena medida propiciado por él. Entonces, yo creo que es una victoria pírrica. El tema de si él es muy poderoso o no, no lo es. Él aquí tiene control en el Senado por diferentes razones, de presión, de chantaje, de coacción, una serie de cuestiones que ocurren, pero la gente sabe quién es y cómo están sucediendo las cosas. También quiero ser clara con la ciudadanía que nos piden constantemente que lo quitemos. En política todo es de tiempos y tenemos que tener condiciones. No es una situación tan sencilla y tenemos que estarlo valorando. Sí, sí lo estamos valorando. Y vamos a ver qué medidas vamos a tomar. Lo que sucedió esta semana ha sido, digo, muy obvio en varios sentidos en la distancia que hay con el presidente de la República de parte de él, el control que ejerce supuestamente sobre el Senado, que la oposición se le confronta, aunque la oposición por supuesto que nadie puede confiar, pero al interior del grupo hay mucho ruido ya, hay muchas cosas que no están bien. Senadora, sé que tiene que salir corriendo a pedirle su opinión acerca de los voceros de Monreal que están jugando, creo yo, un juego perverso en los medios de comunicación. Y hago referencia a Gibran Ramírez no por darle importancia a Gibran Ramírez, sino porque esto le da carnita a esos golpeadores del presidente. Seguramente vio el programa o las declaraciones con Leo Zuckerman, en los que minimiza la importancia del presidente, en los que habla de un presidente ahí normalito, en los que habla de un presidente que no es el gran populista, sino el gran locutor. Nada más para cerrar, senadora, discúlpeme por abusar de su tiempo, ¿me da su opinión? Mira, Vicente, esa es una estrategia que traen, quieren poner esa narrativa de que el presidente no es tan poderoso y que quienes lo llevamos a la presidencia fuimos nosotros y no nos trajo él al Senado a los diferentes cargos que hay. Pero ellos traen una narrativa muy falsa. Gibran es un personaje muy oscuro que es pagado por el Senado y que se dedica a eso. Nada más que ellos creen que todo está en la República de Twitter y que el mundo es así. Aún en la República de Twitter les va muy mal en los comentarios que la gente les pone. Y en la calle, mucho peor. Entonces, no les va a funcionar. Ellos están radicalizándose hacia la derecha, hacia la oposición. Y eso no les ayuda, por supuesto, con la gente que todos sabemos que aman al presidente López Obrador, ¿no? Entonces, bueno, así son las cosas. Ellos van a seguir esa narrativa falsa que la gente no les compra. Eso es lo que no han entendido. Te agradezco mucho, senadora, sé que tienes que correr y esta deferencia siempre tan generosa que tienes con la audiencia de Sin Censura no merece ser obviada, por eso siempre lo digo, siempre lo recalco. Cerremos invitando a la gente a tus redes, porque también en las redes nos hemos percatado de muchas de sus declaraciones como legisladoras y legisladores. Bueno, mis redes, ahí les encargo, en Twitter estoy como @AntaresVazAla, en Facebook, en Instagram y en TikTok como Antares Vázquez Alatorre. Le mando un abrazo, senadora. Que pase igualmente, excelente día. Vicente. Saludos a todas y a todos. Gracias, la senadora Antares Vázquez Alatorre, hablando con nosotros sin censura y literalmente después de escucharla a la torre con las declaraciones y con los mensajes políticos, con este Ricardo Monreal que anda desatado y pues creo que esto no tiene un final a la vista